Tamara, bueno, pues como buena filósofa, este libro, El fin del amor, parte de, creo que de una búsqueda personal de tu lugar dentro de una cultura, dentro de una religión, pero también dentro de un mundo, ¿no? Ujú. Sí, creo que parte de una búsqueda que es por un lado generacional, ¿no? Me parecía importante que hubiera un libro que fuera escrito por alguien de mi edad, de mi generación, sobre los vínculos que estábamos teniendo nosotros, porque mucha de la bibliografía que yo leía sobre los vínculos de mi generación era muy despectiva, ¿no? Muy escrita por gente que piensa, los jóvenes ya no quieren a nadie, ya no pueden comprometerse, ya no sé qué, me parecía que había que partir de otro lugar. También está escrito desde un lugar en el mundo, que es Argentina. A mí me gusta mucho ver cómo llega a lugares como México, España, que son lugares que son parecidos, pero también son distintos, ¿no? La realidad del Cono Sur es muy específica. O sea, no sé, por poner un ejemplo, en Argentina tenemos una de las tasas de nupcialidad más bajas de todo el mundo. Acá no se casa nadie. Y en cambio hablo con mis amigas mexicanas y tienen casamientos, se visten para casamientos, ¿no? Entonces, evidentemente es un poco distinto. Pero bueno, me gustaba que tuviera esa especificidad porque creo que las cosas tienen que partir de un lugar real para hablarle al mundo. Y mi vida en una versión de la ortodoxia judía, creo que también es una forma de anclar en un mundo y en una historia que hace, yo creo, espero, también más fácil la lectura, porque si fuera un libro impersonal y frío, sobre temas sobre los que nadie puede ser impersonal y frío, a mí me parece que sería un poco soberbio, ¿no? Como que yo venga a contarte la verdad del amor, desde no sé bien qué. En cambio, creo que partir desde una historia específica lo hace más legible, pero también más humilde. Por eso me gustaba también empezar desde ahí. ¿Qué es lo que estabas encontrando? ¿Qué había que desmitificar en este sentido? Y desmitificar, lo que yo pienso es que había que acercarse al mundo en el que estamos viviendo, con los vínculos en los que estamos viviendo, desde un lugar que no fuera el de la nostalgia, sobre todo. Que no fuera el de pensar que las cosas necesariamente eran mejor antes, porque me parece muy extraño que lo diga gente que no podría vivir ni 10 minutos en 1950. ¿No? Yo creo que hay un discurso nostálgico que realmente circula muchísimo y en relación con los afectos, ¿no? Como, la gente antes duraba casada 70 años, ¿sí? Porque no existía el divorcio. Y una Claro. vez que se lo dieron, la gente se empezó a divorciar. Entonces, evidentemente, tantas ganas de estar casada 70 años no tenía. Porque si no, nadie te obliga a separarte, digamos. Entonces, así con todo, ¿no? Como me parece que hay una mirada nostálgica que tiene que ver con cuestiones de temperamento y también con cuestiones conservadoras, por supuesto, ¿no? En general, la idea de que el pasado siempre fue mejor es una idea que defienden muchas posiciones conservadoras. Por supuesto, también hoy tenemos discursos que son optimistas y son conservadores. Eso es cierto. Hoy tenemos discursos que piensan que si el capitalismo avanza y todo lo conquista, vamos a ser todos más libres, ¿no? Y también tenemos la contracara de ese discurso. Yo creo que parte de lo que quise hacer en el libro es huir de esos dos lugares. No, ni todo pasado fue mejor, ni el futuro es inexorablemente un lugar mejor. Hay que mirar, creo yo, con una mirada que sea sensible, respetuosa y amorosa al presente, que no lo explique a partir del pasado, a partir de una idea de decadencia, pero que tampoco piense que ponemos piloto automático y el mundo va a ser genial, porque para que el mundo sea un lugar habitable tenemos que trabajar, tenemos que convertirlo en un lugar habitable para todos. No es algo que se va a armar solo, son construcciones amorosas, políticas que tenemos que organizar. Cuando se mitifica el pasado, en general, lo que se hace es comprar la versión del pasado, bueno, de los varones, ¿no? Quizás el pasado era más simple para los varones, eso puede ser. Pero no lo vivía así por lo menos la mitad de la población, ¿no? Me parece que justamente se trata de ampliar el punto de vista, de qué hay detrás, ¿no? Ves una foto de una novia feliz en su casamiento y qué hay detrás de esa foto. ¿Quién decidió ese casamiento? ¿Cómo va a ser la vida de ella después? O sea, me parece que es muy fácil entusiasmarnos con vestidos de los años 50, pero digo, ¿qué había detrás de todo eso? Y muchas veces había, sí, historias de violencias o también de desigualdades que sencillamente se aceptaban, ¿no? Si pensamos eso, por ejemplo, en la idea de que los varones seguían ejerciendo su libertad sexual después de que se casaban y las mujeres, en cambio, tenían que ser puras y fieles. Bueno, eso era
muy aceptado hasta hace poco, pero que fuera aceptado no significaba que esas mujeres fueran felices con esa historia. No, sencillamente nadie les preguntaba. Es natural de alguna manera, mientras uno revisa tu libro, pensar que si evoluciona la especie, si evolucionan los esquemas de pensamiento, pues evoluciona el amor y las relaciones cambian, ¿no? Si cambia la situación de las mujeres en el mundo, necesariamente tiene que cambiar el modo en que se vinculan, porque, bueno, se puede pensar en muchos niveles, pero por ejemplo, las mujeres estamos históricamente acostumbradas a acoplarnos a los planes de los varones, que si un marido consigue un trabajo en otro país, pues te vas a otro país, que si él decide dónde se come, con quién y quiénes son nuestros amigos. Bueno, una vez que no aceptamos todo eso, el equilibrio que se vivía antes tiene que moverse, ¿no? El equilibrio estaba acá y ahora va a estar en otro lugar. Y el acomodamiento a ese equilibrio va a ser doloroso, porque estamos todos criados para otra cosa, pero estamos criados para un mundo que ya no es, porque no estamos, o sea, ¿cuántas mujeres hoy pueden no trabajar? Muy pocas. Entonces, digamos, no podemos seguir sosteniendo vínculos como si fuera así. No va a pasar. Me parece que por eso estamos viviendo un cambio que es lógico, pero por ser lógico no deja de ser doloroso y difícil para todos nosotros que no sabemos qué hacer, digamos. Y atraviesa necesariamente por la sexualidad, por el erotismo, que es también uno de las columnas de tu libro. Los modos del erotismo que aprendimos también estaban muchas veces basados en desigualdades y entonces hay cosas que van a ser distintas. No todas, obvio, pero hay muchas cosas que van a cambiar en nuestros modos de vincularnos eróticamente y es un reaprendizaje que tenemos que hacer y nos puede costar porque, bueno, vivimos toda la vida en otro mundo o en otra vida. Por ejemplo, el modo en que se empieza un vínculo, ¿no? Que históricamente los varones tenían que invitar a salir una chica y ella tenía que quedarse esperando y no podía mostrar, o sea, no digo históricamente, eso es más de los últimos 50 años, pero digamos que mostrar afecto, por un lado, mostrarse disponible como mujer estaba mal, y por otro lado, como varón, en los últimos años, sobre todo, se instaló la necesidad de que un varón fuerte es un varón que no tiene sentimientos. Entonces, bueno, nuestros vínculos estaban basados medio en eso, en una mujer que muestra afecto pero no erotismo, un varón que muestra erotismo pero no afecto. Eran juegos muy curiosos, si uno lo piensa así. Y ahora no sabemos bien qué hacer porque las mujeres tampoco queremos mostrarnos demasiado disponibles porque sabemos que eso a los varones por ahí les aburre, les parece poco interesante una mujer que está disponible. A la vez tampoco van a venir a buscarte como en otra época, entonces no sabes bien qué hacer. O sea, creo que hay mucho desconcierto de cómo son los juegos eróticos del presente porque justamente ahora pueden ser como queramos. Y eso es muy difícil. Todos estos cambios nos generan mucha ansiedad y mucho miedo. Y obviamente el vínculo virtual o el vínculo que no llega al encuentro físico, bueno, ofrece más seguridad si querés, ¿no? Ofrece como te sentís más protegido detrás de una pantalla. Me parece que parte de esa fuga hacia la virtualidad tiene que ver con que el encuentro es algo que, en lo que siempre pasan cosas inesperadas, uno se involucra de más, de menos, uno no sabe qué hacer. Y entonces mantenerte en la virtualidad te deja en un lugar cómodo y seguro. Yo creo que hay que huir de esa comodidad porque te puede dejar muy solo y porque, bueno, los vínculos se aprenden viviendo, ¿no? O sea, yo la paso muy mal vinculándome en general, como todo el mundo, pero la paso mejor que a los 15. O sea, como sufro, por supuesto, no sé si sufro como a los 15 o a los 20, siento que algo aprendí. Entonces me parece que si no se aprende va a ser terrible. La pandemia, el confinamiento en particular, ¿qué impacto va a tener en nuestras relaciones de pareja, de amigos? Yo creo que es imposible saberlo hoy, porque los cambios en los vínculos son cambios en general muy largos, en el sentido de, imagínate, desde que empiezan a divorciarse las personas hasta que el divorcio se normaliza, y, por ejemplo, por poner ese cambio, ¿no? Pasaron 40 años, 50 años. Entonces, no sé bien qué huellas van a dejar 2, 3 años. Hay que ver qué queda, hay que ver cómo cambian nuestras vidas ahora, qué de todo esto va a quedar, ¿no? ¿Qué de todo esto que estamos viviendo ahora es permanente? Y qué de todo esto que estamos viviendo ahora no es permanente. Si nos va a quedar una desconfianza con los cuerpos, un miedo o no. Yo no tengo tan claro eso. Me parece que
es muy pronto para decirlo. Las categorías a través de las que, bueno, construiste este libro y en América Latina, se están construyendo estas categorías porque eran los referentes, quizá Judith Butler, Rebecca Solnit, en fin, las grandes feministas que han reflexionado sobre el tema. En América Latina se están construyendo ya estas categorías a nivel, las había a nivel feminista como algo social, pero quizá no íntimo. ¿Crees que se están construyendo ahora que parte de tu generación viene empujando por ahí? Yo creo que sí, yo creo que están pasando cosas muy interesantes en América Latina en relación con el feminismo eh, y con eso, con la construcción de nuevos vínculos y nuevas categorías y nuevas formas de pensar. De hecho, creo que en muchas cosas, en estos casos, siento que el primer mundo tiene mucho que aprender de la experiencia latinoamericana, porque a veces, bueno, lo discutimos mucho con feministas argentinas, mexicanas, colombianas. A veces el feminismo europeo no es consciente de su propio privilegio y habla desde conceptos y desde lenguajes que realmente son muy ajenos. Y a veces nosotras podemos aportar una perspectiva que tiene que ver bueno, con vivir en lugares en el mundo donde hay ciertos peligros y ciertas violencias que están más cerca, ¿no? Yo pienso, siempre digo lo mismo, que es que cuando explota el Me Too en Estados Unidos es sobre actrices de Hollywood que sufrieron violencia, que es terrible por supuesto, pero en ese mismo momento, un poco antes en Argentina había explotado el Ni Una Menos, que es sobre mujeres asesinadas. Y en México también, digamos, cuando nosotras nos movilizamos fue ante todo por las mujeres muertas. Eso es lo que discutimos en América Latina. Entonces digo, nosotras tenemos un punto de vista muy fuerte, muy realista y que tiene mucho para aportarle al mundo, creo. Más radical, dirías. No creo que sea más radical, para nada. A veces, de hecho, es menos radical porque justamente también tenemos conciencia de que, bueno, que tenemos que construir con los varones que tenemos aquí también. Entonces, me parece que a veces es, no necesariamente más radical, sí a veces es más crudo, porque vivimos realidades más crudas y nuestros puntos de vista están teñidos de amenazas que son, bueno, que a veces son realmente fuertes. ¿Qué otra cosa podría aprender los feminismos europeos, estadounidenses de los latinoamericanos? Bueno, una cosa en la que pienso bastante es en la cuestión de las denuncias públicas, ¿no? Y de cómo se constituyen poderes casi parapoliciales, ¿no? Cuando denunciamos a alguien en Internet y todos nos ponemos a decidir quién es el culpable como si fuéramos un jurado de millones de personas. Y eso a veces se puede poner muy salvaje y si bien hay que seguir sosteniendo las banderas contra la violencia y que las mujeres tienen que poder hablar y contar sus historias y tenemos que encontrar mecanismos para que estas cosas no sucedan y también para, bueno, para sanar socialmente, me parece que en Argentina y también creo que en otros lugares en América Latina estamos discutiendo mucho de, bueno, hasta dónde queremos un feminismo punitivista, un feminismo que se trate de castigar, hasta dónde esa es una forma de construir. Yo eso lo leo sobre todo acá en América Latina porque sabemos que esos castigos terminan volcándose sobre los varones racializados y pobres, ¿no? Entonces, me parece que sabemos que hay que tener cuidado con ciertas banderas. Este feminismo punitivo del que hablas, ¿qué tanto tiene que ver con una ausencia de escucha por parte de la autoridad? Muchísimo, y con una desconfianza que tenemos también en América Latina de nuestros propios estados y nuestra propia justicia. Eso en todo el mundo, pero por supuesto que en América Latina, donde la justicia es tan desigual y tan poco justa, es lógica la desconfianza de la justicia, es lógica la desconfianza del Estado. Ahora, tenemos que pensar en forma constructiva, me parece a mí, tenemos que pensar en cómo transformar esos estados, esas justicias, esas herramientas, y, y sin juzgar a nadie, sin juzgar a las chicas que denuncian, porque ¿cómo las vamos a juzgar? Para nada, estamos siempre, tenemos que estar al pie del cañón con eso también, pero me parece que es un tema muy complicado y que estamos en un momento medio transicional y que tenemos que estar atentos bueno, a los discursos que vamos abonando y a cómo esos mismos discursos que muchas veces parten de un lugar progresista pueden terminar siendo cooptados por causas que no son progresistas. Hay una línea muy fina entre defender los derechos de las mujeres y proteger a las mujeres, cuidar a nuestras mujeres, cuidar la pureza de nuestras hijas, ¿no? Hay una línea fina con la que hay que tener muchísimo cuidado.